Estamos en La Mira y estamos con nuestra amiga, la doctora Julia Garcelano, que es además la encargada de la Comisión de Ética del Sindicato Médico. Julia, gracias por estar. Gracias a ti por invitarnos. Lo escuchaba recién al diputado, pero ya habías estado hablando de este tema, ¿verdad? Nosotros sí, en el sindicato tenemos una comisión que es de bioética y derechos humanos, la cual coordinamos con la doctora Mariela Mautone, y cuando en realidad el año pasado decidimos por los 100 años del sindicato encarar un tema que fuera importante para nosotros y sentido, elegimos el tema de eutanasia. Eso fue el año pasado, íbamos a empezar a trabajar con talleres, con cosas, integrando lo que es la sociedad civil, sin duda los médicos, la sociedad civil, discutir este tema, encarar este tema que tiene tantas aristas, y ahí es que nos enteramos que el diputado Pepe Asquet había presentado la ley. Y entonces, bueno, tuvimos contacto con él un poco desde la comisión para ver el encare, para mostrarle nuestras inquietudes, y bueno. Desde el punto de vista médico, ¿qué es la eutanasia? Desde el punto de vista médico, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es un término bien complejo, algunos lo interpretamos como el bien morir, el buen morir, pero en realidad es el decidir acompañar al paciente a terminar su vida, digamos, de una manera indolora. Eso se practica hoy. Bueno, yo escuchaba en la entrevista anterior, se practican cosas diferentes, porque eso es lo que se llama, hay como mucha cosa filosófica en esto, eso sería la eutanasia activa, después podría pensarse en otras cosas como eutanasia pasiva, pero no es eutanasia en sí. Lo otro es, lo que ustedes hablaban, hay distintas cosas. Es cesación del esfuerzo terapéutico, está la sedación paliativa, exacto, está la negación del paciente a no recibir más tratamiento. Todo eso termina llevando a ¿qué? A la muerte del paciente. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Si uno pensara que la eutanasia se hiciera bien, es la decisión del paciente en su derecho a elegir cómo morir, en su derecho de libertad, en su derecho a apoderarse de su vida, de su muerte, acompañado por un médico. Las otras cosas, la cesación del esfuerzo terapéutico es cuando alguien está en una situación que en realidad ya no tiene respuesta, uno puede decir, bueno, no hacemos más cosas, no le vamos a mandar más a diálisis, no lo vamos a operar, no va a haber un encarnizamiento terapéutico. Exacto. Es esto, es la sensación de eso. Eso sin duda se habla con el paciente, se habla con la familia, pero la decisión no viene del paciente, ¿sí? Está claro. Entonces sí, a veces la gente, nos pasa mucho que el paciente acepta y la familia no, y ahí se arma lío, porque piden, bueno, por supuesto, piden otra consulta, quieren otras opiniones, quieren saber, pero eso es una decisión. Pero si el paciente está lúcido y la familia no quiere. Bueno, a ver, pero en realidad vos tenés que pensar, Gabriel, que la familia incide muchísimo. Y para el médico también es importante cuando el paciente lo trae a la consulta. Sí. ¿Sí? Es como parte. Ahí va a pesar mucha cosa, lo cultural, los vínculos que tenga el de la... Porque... Pero si llegamos al final, está muerto de dolor, el tipo no puede más, te dice Julia, sí, no puedo más. O me lo haces vos o me tiro por la ventana del sanatorio. Y la familia no quiere. No, ahí prima si el paciente está lúcido, y si además el paciente es paciente es paciente de uno. Seguro. Y si tenemos su voluntad anticipada, digo, sin duda que uno lo apoya. Nosotros ahora en toda esta cosa, lo que sí le decimos a la gente, que es una cosa que no es muy conocida, y los que lo conocen no lo firman, es la voluntad anticipada, que es lo que hay. La voluntad anticipada, ¿qué es? Es firmar un documento que diga que uno, ante determinadas circunstancias, no quiere determinadas maniobras o no quiere una obstinación terapéutica. Esto firmado tiene valor, aunque esté en coma. A diferencia de lo que decía, está bien, si no lo firmó, sí vale la palabra de la familia, pero hay la gente que... Si lo firmó, tiene el mismo valor que si estuviera vivo y lo pidiera. Sí, claro. Si lo firmó, y simplemente tiene que hacerlo en todos los lugares de atención médica, públicas o privados, con
con un testigo, la persona y un testigo, o si no quiere llevar a un testigo, lleva un escribano. Esto está muy importante, Sí, porque claro. mucha gente lo desconoce, ¿no? Pero Usted mira, puede firmar, dejar establecido. ¿Cuántas cosas uno puede dejar establecido? Puede dejar establecido, no quiero encarnizamiento, y que si llega un momento en que mi dolor es insoportable, me den los medicamentos necesarios para que yo pueda buen morir. En realidad eso estaría implícito en la atención médica. Si yo veo que alguien en este momento, y no es eutanasia, pero en este momento, si hay alguien que está con mucho dolor por una patología crónica irreversible, en una etapa terminal, nosotros podemos hacer sedación paliativa, que implica que no importa las dosis, yo voy a calmar a ese paciente. Y eso es lo que se llama en ética doble efecto. El efecto positivo es que vos querés calmarle el dolor, el efecto negativo es que podés llegar a la muerte. Pero bueno, no, pero es un paciente con esas características. ¿Qué pasa acá? Acá, vuelvo a decir, se traba muchas cosas, se mezclan muchas cosas. Hay un punto que no entiendo, ¿sabes? O sea, digamos, no entiendo. Para mí la eutanasia solamente se configuraría en un paciente que no tiene dolor o que tiene un dolor moderado y que el médico le empieza a dar dosis de morfina que le provoca una muerte por depresión respiratoria. Para mí esa es la eutanasia. Ahora, ¿cuál es la función del médico? Calmar el dolor. Por eso. Si vos estás dolorido y una ampolla de morfina no te calma, y 2 no te calma, y te tengo que dar 3, te doy 3. Ahora, si esas 3 te provocan una depresión respiratoria y vos morís por eso, es una consecuencia del tratamiento, no de una decisión. Pero eso es lo que yo te digo que se llama sedación paliativa en este momento. Eso es la sedación paliativa. Vos le das medicación, vas aumentando y vas logrando un efecto. Lo sacás del ambiente cuando está mal, le sacás el dolor, pero eso no implica que no estás pensando en la eutanasia, aunque el fin sea la muerte. La eutanasia es otra cosa, eso es algo pedido por el paciente. Sí. Lo que como nosotros entendemos, haciendo respetar sus derechos de autonomía y de dignidad y de muerte digna. Lo que te piden es expresamente no calmar el dolor, sino que lo morir. pase, que le des una dosis que sea la para eutanasia morir. quiere, claro, es eso. Porque ¿cuál es la diferencia? Como decías, Gabriel, no entiendo. La diferencia es que en la sedación paliativa pueden ser horas, pueden ser semanas, meses no, pero pueden ser horas, días y algunos una semana. Si es un paciente joven, es distinto, porque la gente tiene como distintas respuestas. No es lo mismo. Aunque al final sea lo mismo, por eso es entreverado. Si se busca eso. ¿Qué pasa? La gente cuando llega, es como nos cuesta a todos, no es que les cueste, nos cuesta a todos los médicos por esta historia de qué es lo que buscamos al hacer medicina, al curar y qué sé yo, poner una sedación paliativa cuesta. Y a veces la gente tiene la idea de que no, le pusieron el cóctel y la persona falleció. Bueno, porque se lo ponen cuando pobre gente no puede más. Hay médicos que optan por mantenerlos con vida pero con dolor. Y eso es una mala cosa. Sin duda, que si pasa eso es una mala cosa. Pero tienen la libertad de hacerlo. Bueno, y tienen... Es un tema... Por eso lo pusimos... A ver, yo les cuento. Por eso decidimos discutirlo. Por eso decidimos este tema ponerlo en el tapete, a pesar de que al principio parecía no simpático discutir en los 100 años del sindicato de la eutanasia. Lo que nosotros planteamos es, ¿saben qué? No lo discutimos antes, lo tenemos que discutir, es un tema que tenemos que discutirlo, porque, y quizás, hay muchísimas variaciones en este tema, muchísimos, planteos diferentes en la misma comisión de bioética. Porque está bien, y es lo que estamos tratando de amalgamar y discutir. Es decir, porque unos tienen la visión más filosófica, los otros más moral, los otros más ética, los otros... Yo estoy en la parte de los más clínicos. Entonces, creo que es un tema difícil, con lo que vos decís, nadie tendría que pasar dolor. ¿Está bien que un médico introduzca su visión religiosa en el tratamiento de un paciente? Y no estaría bien.
no está bien, pero los humanos somos una mezcla de cosas. Y vamos, Perdóname, sí. pero eso, su visión religiosa, forma parte de su visión cosmológica, forma parte de su ideología, de su visión ideológica de la vida. Sí. Vos tenés la tuya, la estás aplicando también. Sí, claro. ¿Por qué no está bien si vos aplicás la tuya y ella aplica la de él? Porque no me dejas de hablar. No está bien si uno aplica cualquier parte de creencia de uno que le limita la atención de ese paciente y lo hace actuar de manera diferente. Es eso mi postura. Porque además también les tengo que decir que hay pacientes que están en etapas terminales que pelean por la vida. No importa cómo tenga esa vida, la pelean. Y eso es aceptable. Y a uno le parecería paz, pues uno no va a pensar si fuera yo. En realidad eso no está bueno. Está bueno poder acompañar al paciente. Esos son los derechos de las personas. Por eso les digo, hay gente que con ELA, yo tengo varios pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que tienen unas condiciones de vida re difíciles, re complicadas y quieren vivir. Y no importa, y se adaptan. Y hay otros que no. Hay otros con cánceres, porque ¿quién mide el dolor? ¿Quién mide qué es lo que hay que hacer? Es eso lo que yo decimos, que si las creencias de uno te limitan a poder acompañar al paciente, eso es lo que no está bueno. Uno tiene que tratar de ver, y eso es difícil. No, es difícil, Gabriel. No quiero entrar en el morbo, pero definime cómo es un paciente en sus últimas horas o en sus últimos minutos con un dolor insoportable. ¿Cómo es el dolor insoportable? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es? ¿Cómo tenés ese paciente? ¿Lo tenés gritando todo el rato? ¿Lo tenés sufriendo? ¿Lo tenés reclamando? ¿Cómo es? A ver, ahí también la exteriorización del dolor o lo que le pasa a la gente va a depender de muchas cosas. Hay gente que es muy calmada, hay gente que se enoja, hay gente que pide por favor y hay gente que gime solo. Porque va a ver cómo llega a esa etapa de dolor insoportable. Porque no es solo el dolor lo que te lleva a la eutanasia, es también las limitaciones, ¿sí? Pero con dolor realmente es como un grito y ahí es como más fácil, porque se escucha, porque reclaman, entender que esa persona necesita tratamiento como sea. Que puede ser sedación, no puede ser eutanasia porque no está aprobada, pero bueno, la sedación o decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a calmar? Entonces, es bien difícil, y bueno, y cuando están en una etapa de dolor insoportable, la familia entiende mejor que sí, que hay que hacer cosas y ver qué pasa con los resultados. Y la familia entiende que cuando hay un dolor de esos que no se expresan con gritos, ni están motivados por una lesión o por una enfermedad específica de la carne, entienden que el dolor del alma puede llegar a ser peor que un dolor físico. Es difícil, eso es difícil para que lo entiendan, salvo la persona que lo sufra, para que lo entiendan los otros, salvo los que están como más entrenados en el dolor del alma, como tú decís. Es mucho más fácil, en todo, en esto, en el dolor, en la discapacidad, es mucho más fácil cuando las cosas son físicas que cuando son emocionales. Eso es un tema bien difícil. Es bien difícil para el entorno y es bien difícil también a veces para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque uno ve, es más difícil cuantificar. Hasta para la familia. Bueno, no, sin duda. Y la familia también porque piensa que por qué está mal, si, bueno, tiene el apoyo, está, y bueno, es complejo. Eso que vos preguntás es bien complejo. Qué duro para quienes. Es de las cosas más duras para nosotros, ver qué hacer en eso. Por eso es bueno funcionar en equipo. Claro. Nosotros que trabajamos en distintas problemáticas complejas, tratamos de trabajar en equipo, tratamos de tener apoyo psicológico nosotros en los equipos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que verlo en toda dimensión y además tratar de no tener, esto nos pasa como en derechos humanos cuando hicimos una huelga de hambre, tener un buen contacto con el paciente, pero lo que nosotros decimos no pegotearse, tratar de abstraerse, ver la situación con cercanía, pero tener otras personas pensando con nosotros.
otras cabezas y con otros encares, porque eso también es, porque si no es muy difícil para nosotros los médicos. De estas decisiones que uno se las plantea, se complican. Uno a veces piensa que como con los altos índices de cáncer que tenemos, uno siempre piensa en el cáncer. Es lo primero que le viene, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Pero estamos llenos de otras enfermedades que pueden ser tan dolorosas sobre como todo, esto, ¿no? dolorosas pero sobre todo que dan limitación. Hay todas las enfermedades neurológicas que quedan limitados, que quedan dependientes para caminar, para moverse, para movilizar, para comer. Digo, a ver, hay muchas cosas que no es el cáncer. El cáncer ha ido cambiando. Además, yo el otro día escuchaba una actividad de la Federación Médica del Interior que justo hablaba un oncólogo y decía que él, en general, con una buena relación, los pacientes no le habían pedido la terminación de la vida. Decía, bueno, qué buen encares, pero y diciendo los avances que hubo en cáncer, ¿no? No es lo que nos pasa a nosotros, que capaz que vemos pacientes que ya no están en tratamiento oncológico, que sí tienen cáncer, que bueno, que están en una etapa terminal, pero no están para cuidados paliativos, o que capaz que tienen más confianza con el médico tratante y le pueden plantear desde estas otras cosas, ¿no? El tiempo que les queda para vivir, cuáles van a ser las limitantes. ¿Has estado o has conversado con algún colega al que le digas o que él te plantee o que esté en la discusión una persona que está sufriendo y que se sabe que en 3 días muere? ¿Cuál es el sentido de darle la vida a esos 3 días? Sí. Ahí hay toda una filosofía, una corriente de pensamiento que es como para que la familia vaya aceptando. Hay varias cosas. A veces la persona a veces las personas no quieren morirse, algunas, y quieren pelear así les quede un día, 2 días. Hay veces que es para que la familia, lo que plantean, ¿no? Para que la familia pueda irse adaptando a la idea y se vaya despidiendo. Y bueno, y en esto hemos tenido, hay discusiones, como tú dijiste bien al inicio, porque esto engloba, vuelvo a decir, lo moral, lo cultural, lo filosófico, lo religioso, lo que le mueve a cada uno, a quién se parece esa persona o qué tenés. Esto es así, en lo humano es así. ¿Sabés que en una entrevista que le hice al expresidente Tabaré Vázquez, yo le decía que le tenía miedo al dolor, y él me decía que también le tenía miedo al dolor. Yo decía, sí, pero hay una cosa a la que le tengo más miedo que el dolor, y es, llegado el momento, no encontrar un médico que haga lo que tiene que hacer para que yo muera sin dolor. ¿Es posible en este país morir sin dolor? ¿Es posible no sufrir dolor? Yo digo que si se hacen las cosas, es posible. Hay unidades de cuidados paliativos que también tienen esta visión de que el paciente pase lo mejor posible y que no tengan dolor. Ahí hay médicos que nos interesa que la gente lo pase lo mejor que pueda pasar, porque digo, uno puede aliviar el dolor y ir acompañando a ese paciente. Esto es lo importante, en eso estamos. Digo, pero también a veces, por eso yo vuelvo a insistir esto de los mensajes, en la encuesta que hicimos desde el sindicato para saber la opinión de la gente en eutanasia, hicimos una para población general y una para médicos, que todavía la de médicos no está. Lo interesante de la encuesta en población general era esto que tú mencionabas, lo del testamento vital, como decimos nosotros, de la voluntad anticipada, que la gente no piensa en su muerte, no piensa en qué va a pasar, no piensa en qué le pasa, pero además en esa encuesta solo un 3% habían firmado este documento, 23% pensaban firmarlo y los demás no tenían ni idea ni querían. La muerte, el dolor insoportable, todo lo que tiene que ver con el deterioro físico es algo que a los uruguayos nos cuesta visualizar, nos cuesta hablar y nos cuesta visualizar y nos cuesta pensar en ello. Julia, para terminar, pasar un chivo, ¿dónde se puede contactar contigo para encarar la medicina canábica? Bueno,
En realidad hay un grupo de médicos que estamos en una clínica, pero pueden entrar en la página de SUEN, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. O sea que es SUEN. SUEN, que ahí está la lista de todos los médicos que atendemos cannabis. Ahí está el grupo de la clínica, que queda, después yo te dejo la dirección para el que quiera. Es una experta. Y además sos paciente de ella, vas y a las 24 horas te llama para ver cómo estás y a las 48 te llama para ver si seguís bien. Esa es la doctora Julia Garcelano. Te agradezco por cómo sos. Gracias. Vamos a una tanda y volvemos con Federico Comesaña.